Dominus lacrimosam. Buenas noches a todos nuestros YouTube videntes. El día de hoy nuevamente tenemos a la maestra Daniela Cárdenas para que nos dé su opinión acerca de algunos temas muy relevantes. Maestra, bienvenida. Gracias Ernesto por la invitación y gracias a todos nuestros YouTube videntes. Espero que nos sigan y que nos sigan mucho tiempo más. Exactamente, maestra. Ya la escucharon, YouTube videntes. Pues el día de hoy, como continuación del tema que está en boga y en boca de todos, que es el conflicto en Ucrania, ¿no? Tras bambalinas bueno, ya no tras bambalinas, ¿no? Ya es muy obvio, entre Rusia, Estados Unidos, con la potencia que aparentemente se va a aliar con Rusia, que es China, y bueno, todos los países de la OTAN, y bueno, un rollo ahí, ¿no? Y ya han anunciado que se pelean, que no se pelean, una cantidad de informaciones. Y el día de hoy, maestra, me gustaría que nos platicara, por supuesto, su perspectiva de en qué va este conflicto que parece darse y no darse. Y una cosa interesante que ya nos había hecho usted ver antes, que es cómo se están posicionando ahora los demás países, ¿no? Cómo está posicionando quizá América Latina, no sé, algunos otros países de Europa, ¿no? El hecho de que se reflejan conflictos internos de Estados Unidos dentro de este conflicto. Y finalmente me gustaría, maestra, que termináramos platicando en qué va México en cuanto a esa definición de posiciones en este conflicto, aunque el presidente Andrés Manuel sostiene la doctrina Estrada, que es de no meterse en conflictos, ¿no? Pero bueno, comercialmente, pues tiene como socio principal a Estados Unidos y pues es difícil, no tomar de alguna manera partido, como usted ya lo ha hecho saber, ¿no? Pero bueno, maestra, platíquenos más o menos en qué va esto y sobre todo cómo van estas definiciones de los países, incluyendo el nuestro. Adelante, maestra, por favor. Gracias Ernesto. Pues mira, voy a tratar de no ser redundante. Creo que ya habíamos hecho un video acerca de esto, bueno, pero bueno, actualizando un poco y agregando las nuevas noticias que se han dado, sobre todo en el día de hoy, del lunes 21 de febrero. Poniendo en contexto, pues efectivamente lo que estamos viendo es pues lo que ya algunos comentaristas le están llamando la famosa guerra invisible en Ucrania, ¿no? Es un término un poco sarcástico, dado que estamos hablando de una guerra donde todavía no vemos guerra, Sí. ¿no? Ya se había anunciado por parte de Gran Bretaña, si mal no me equivoco, que iba a ser el 16, no se dio. Putin hizo unos comentarios muy risibles al respecto de que, bueno, pues que ya que sabían la fecha y la hora, pues que le dieran el Calendario, algo itinerario así, no para sé. prepararse, los Sí. dimes y diretes, las declaraciones de Biden, el Consejo de Seguridad llevado a cabo en Múnich, donde llegó Kamala, que ya se ha quemado de una manera espantosa en todas las negociaciones que ha querido hacer en América Latina y bueno, desgraciadamente pues es la vicepresidenta todavía, entonces tenemos una administración Biden por los suelos, el punto más bajo que ha tenido una administración en los últimos años. Todavía no sé ahorita actualmente cómo estén las encuestas, pero hasta lo de la guerra, la retirada de los soldados de Afganistán, sí. Afganistán, Ujú. la administración Biden estaba en una aprobación de creo que el 29%. Sí, Ahorita no o menos. sabríamos Ujú. exactamente sí, por poner un Ujú. número un poco positivo, pues realmente es Sí. muy bajo la aprobación de la administración Biden en este momento. Entonces, se nota a las claras que la intención de la administración Biden, y no solamente de la administración Biden, sino también de Gran Bretaña, de presionar para que la OTAN se decida apoyar a Ucrania,
cuando Ucrania ya se pronunció porque no haya guerra. Ucrania, que es la primera que había solicitado que las tropas de la OTAN o que las fuerzas de la OTAN apoyaran a este país frente a las supuestas amenazas del presidente Vladimir Putin, se pronunció ahora en el último Consejo de Seguridad en Múnich el día de ayer, y pidió calma, pidió una llamada a la cordura y que por favor no se lleve a cabo una incursión militar en Rusia, en Ucrania, ni por parte de Rusia ni por parte de la OTAN. Ellos aspiraban a unirse a la OTAN, pero bueno, como ya hemos visto, ante la llamada de ciertos países a evacuar las embajadas de sus países en Ucrania, el presidente Zelensky también ha visto de alguna manera los ejercicios que está llevando a cabo Putin, no más allá del día de ayer, a menos de 1 kilómetro de la frontera con Ucrania, donde ya se realizaron varios lanzamientos de prueba, varios ejercicios militares con misiles antibalísticos e hipersónicos, que no es otra cosa que prácticamente un ultimátum, digamos, una demostración de poder por parte de la administración de Putin, en donde se está diciendo que esto es lo que tenemos y esto es lo que te daremos. Tan claro como eso. Sin embargo, todo lo que se comentan en todos los medios es que finalmente realmente no ha habido todavía un enfrentamiento directo. Efectivamente se ha dado una evacuación de la mayor parte de las embajadas de muchos países occidentales en Kiev, sobre todo. Lo que también se ha visto una evacuación de la población rusoparlante en las nuevas repúblicas ya reconocidas por Putin, del Donetsk y de Lugansk, donde se dice que solamente se han quedado los que se llaman a sí mismos luchadores nacionalistas contra las milicias neonazis ucranianas que están incursionando ya abiertamente en el lugar. Lo que se está dando hasta ahora, que han sido pequeñas escaramuzas entre estos dos bandos, son todavía ciudadanos ucranianos. ¿Por qué llamamos ciudadanos ucranianos? Porque a pesar de que la población de estos lugares hable ruso, son ciudadanos o eran ciudadanos todavía ucranianos hasta que se autodenominaron como territorios independientes. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Realmente qué es lo que está definiendo la guerra en Ucrania o lo que todavía no se sabe si va a ser o no va a ser una guerra? Pues inminentemente es el prestigio, pero en primer lugar, de la administración Biden. Como ya habíamos mencionado, la mínima aprobación que tiene ahorita la administración está llamando a una de las estrategias más socorridas en los momentos más álgidos, que es una llamada nacionalista para unir fuerzas al interior de un país que está sumamente mermado y dividido, tanto por los eventos políticos que se han dado desde el supuesto golpe de Estado perpetuado, como ya decíamos, supuestamente por Trump, la división entre los vacunas, antivacunas, la gran diferencia de tratamientos, de lockdowns y de cierros frente a la pandemia en este país ha mermado completamente a la sociedad estadounidense, la cual se encuentra no solamente ampliamente dividida, sino también bastante escéptica con respecto al desarrollo o a las políticas que ha llevado a cabo la administración, que en realidad no ha logrado desatar el crecimiento económico que se pretendía, ¿no? Y bueno, ante la megadeuda que tiene Estados Unidos, que a este momento no se conoce, no se ha dado a conocer, pero que se estima que puede ser la más grande del mundo y de toda la historia de Estados Unidos, estamos realmente asistiendo a un periodo donde Estados Unidos necesita urgentemente una guerra, donde sea y como sea. No podemos asegurar que pueda ser en Ucrania. Como ya hemos visto, están empezando a surgir distintos destellos de conflictos en diferentes partes del globo. Lo tenemos en Ucrania, lo tenemos en Taiwán, en el Pacífico, y está habiendo también especulaciones de que pudiera haber algún tipo de guerra, de nueva guerra en Irak,
posiblemente una guerra contra Irán, algún tipo de enfrentamiento con Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso se especulan que pudiera haber golpes de Estado contra el mismo Jair Bolsonaro o incluso con Alberto Fernández en Argentina. ¿Esto qué nos pone enfrente? Bueno, pues de alguna manera que se están forzando las cosas de tal manera que los países en crisis están viendo necesidad de hacer de alguna manera, de aliarse en bandos, ¿no? Ahorita, justamente en menos de una semana, se ha dado la definición en masa de muchos de los países latinoamericanos con respecto a este nuevo división de los poderes, digamos, esta alianza, esta nueva alianza ya concretada entre Rusia y China, que ha traído como moscas a la miel a Jair Bolsonaro de Brasil, Alberto Fernández de Argentina, a Nicolás Maduro de Venezuela, y todavía no estamos esperando las demás definiciones. Y por otro lado, seguimos en espera de ver cómo se siguen definiendo las demás potencias latinoamericanas. Sobre todo aquí la cereza del pastel, estamos hablando de nuestro país, México. ¿Qué pasaría con México en un escenario donde efectivamente se tuviera que hacer una definición en el aspecto militar a nivel global? México está de alguna manera en una encrucijada. Tenemos una administración sui generis, por primera vez después de más de quizá 70 años, 90 años, tenemos un gobierno que no es de derecha y no es de centro. Tenemos un movimiento que denota una transformación, una cuarta transformación que pretende de alguna manera cambiar a profundidad las reglas del juego de nuestro país. Y bueno, estamos viendo también que hay una dinámica de cooperación y negociaciones ríspidas con el nuevo bloque de Norteamérica. Tenemos el TEMEC, que es un nuevo tratado de libre comercio que prácticamente es una reelaboración del TELCAN, muy pocas variaciones, pero lo que sí traemos es un gobierno, sobre todo un presidente completamente nacionalista y sobre todo nacionalista en los aspectos estratégicos o geoestratégicos de relativo a las energías. Esto es lo más interesante del asunto. Estamos hablando que políticamente, o más bien nuestra política exterior se está definiendo con respecto a la soberanía en recursos energéticos, sobre todo, y a poder continuar de alguna manera una dinámica de apertura con todos los países. De alguna manera se quiere establecer una política exterior abierta en donde no haya necesidad de cerrar filas con ninguno de los dos bloques. Sin embargo, en esta radicalización de las posturas de estos dos bloques, podríamos hablar de un bipolarismo, bloque bipolar entre la alianza Rusia y China, y por un lado y por el otro lado la alianza de la AUKUS, que anexado a la OTAN podría denominarse incluso como un bloque, el bloque occidental contra el bloque oriental. Tendríamos a México naturalmente más cercano al bloque occidental, sobre todo a la política llevada a cabo por Estados Unidos. Sin embargo, como hemos empezado con esta plática, estamos hablando de que Estados Unidos ya no es la misma potencia que era ni siquiera hace 20 años. Estados Unidos en este momento está en su peor momento, tanto política como económica como socialmente. Realmente habría que postularse si efectivamente esta alianza comercial, donde nosotros representamos el 80% de nuestro Producto Interno Bruto procedente de las exportaciones hacia Estados Unidos, mientras que nosotros representamos solo uno de tantos socios que tiene Estados Unidos. Realmente tendríamos que analizar si ese intercambio comercial en un momento de enfrentamiento digamos, en diferentes escenarios en donde se pudiera llegar a haber un conflicto internacional o incluso mundial, a nosotros se nos podría pedir que cerráramos filas y que de alguna manera fuéramos obligados a declarar la guerra a este nuevo bloque oriental.
¿realmente nos convendría estar en esa situación aliados con Estados Unidos? ¿O podríamos incluso tratar de llegar a ser independientes? Eso yo creo que se verá más adelante conforme se vayan desarrollando los acontecimientos. Sin embargo, creo que es una pregunta que sería muy pertinente hacerse, sobre todo porque no es el mismo Estados Unidos con el que se alió Cárdenas en la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un país, de una potencia bastante disminuida, con muchos conflictos. Estamos hablando de que ya no son las guerras de antes, ya no estamos hablando de guerras directas donde se muevan los ejércitos y digamos, la máxima amenaza sea una bomba nuclear. Estamos hablando de otro tipo de guerra, de una guerra de nueva generación que se denomina como una cuarta generación de guerra, donde ya no se despliegan ejércitos, sino se despliegan guerras cibernéticas y guerras satelitales. En este nuevo contexto de guerra podríamos estar hablando de que ya no se den ni siquiera conflictos directos, sino posiblemente escaramuzas o incluso guerras psicológicas y mediáticas a través de las plataformas online. Estas son las nuevas especulaciones que se están fraguando en varios escenarios, pero sí sería interesante plantear esa pregunta en el momento en que prácticamente la mitad de América Latina ya se está decantando por el bloque oriental. En este sentido, estaríamos diciendo que ya América Latina se estaría fragmentando militarmente en las alianzas que se están creando, sobre todo porque lo que se está buscando en estos países que se han aliado con Rusia y China es acceder a nueva tecnología y apoyo militar. Al incursionar China en las Malvinas a través de Argentina, estamos trayendo esas guerras al continente americano. Y bueno, sería interesante también que nuestros youtubidentes también empezaran a barajar esos escenarios. No solamente pensemos en relación de guerras focales, sino que ya estamos viendo fuegos en diferentes partes del mundo, y a pesar de que México podría parecer que no tiene mucho que ver, ya lo mencionó Jalife en su análisis sobre la guerra, realmente México tiene más que ver con estas guerras de lo que nosotros nos podríamos imaginar, justamente por esa cercanía tan estrecha que tenemos con Estados Unidos. ¿Cuál sería lo que se está jugando en México cuando nosotros estamos realmente involucrados en un ámbito comercial, o creemos que esa es la principal relación que tenemos con ellos? Bueno, que en un escenario de guerra, aunque nosotros no fuéramos, no tuviéramos que mandar un gran contingente militar, sí tendríamos, de alguna manera, moralmente estaríamos obligados a proveer a ellos de materias primas o de cualquier, o de manufactura, de transportación, etcétera. En este sentido, pudiera formarse en un momento dado un bando en el cual nosotros no tuviéramos otra opción que alinearnos con Estados Unidos, cuando pudiera ser a la larga no necesariamente el bando ganador. ¿Por qué lo comentamos? Porque Rusia y China ahorita se están constituyendo ya juntas como un polo demasiado fuerte, demasiado bullante, demasiado bien equipado militarmente, como para que pueda ser realmente el bloque de AUKUS un verdadero rival. Estamos quizá asistiendo a la caída del imperio estadounidense. Lo veremos en los próximos años, meses, quizá días, no lo sabemos. Pero lo que sí es abrir opciones y pensar que nosotros no necesariamente estamos destinados a ser siempre el patio trasero de Estados Unidos. A pesar de que nosotros no podamos desligarnos inmediatamente de nuestra relación bilateral, sí podríamos ampliar nuestros horizontes y tratar de mantener una neutralidad muy interesante en el aspecto de las finanzas y de los negocios, porque eso nos permitiría también jugar a también lograr una relativa independencia, ¿no? Y bueno, este campo de guerra podría ser para nosotros también un escenario de cierta libertad nueva, ¿no? Ok, sí, claro, maestra, muy interesante. Estoy pensando, ahorita que está mencionando usted todo eso, realmente, por ejemplo, que suponiendo dos escenarios de muchos que pueden pasar, ¿no? Suponiendo que México, digamos, en un conflicto ya en donde se estén definiendo los bandos,
¿no? Quizá el bando de la OTAN contra el bando de Asia. eh, Probablemente si México se pronuncia por el bando de la OTAN, realmente qué puede aportar México, ¿no? Es decir, cómo no sea continuar aportando materias primas, si ya de plano se ve muy aliado, quizá dejando de exportar materias primas a Asia, ¿no? A lo mejor no es mucho, pero pues es algo, o aliados, ¿no? Y el segundo escenario sería en donde México francamente se desentienda y diga, la verdad yo prefiero ir con el bando que lo más seguro es que gane y hasta quizá un poco tener conflictos o no dejar, por ejemplo, de surtirles, ¿no? De alguna materia prima, petróleo, o no cerrarles, por ejemplo, que lleguen ciudadanos de esos países, ¿no? Qué sé yo. O sea, por ejemplo, ¿qué puede hacer México en cualquiera de los dos escenarios que realmente tenga relevancia como para que las potencias presionen para que México se defina? O sea, ¿qué valor puede tener lo que aporte México o en qué puede impactar México en cualquiera de los dos escenarios? Pues mira, curiosamente México tiene más que aportar de lo que conoce el ciudadano de a pie. Para empezar, en Chiapas tenemos una de las reservas más grandes de uranio del mundo. Por eso Chiapas es ahorita de alguna manera un territorio no publicitado, pero muy custodiado en este momento por varias fuerzas, digamos, informales. Eso es por un lado. Luego tenemos también la reserva de litio que tenemos en el noreste, que como ya lo hemos visto, puede ser que sea más importante incluso en el futuro que la producción de petróleo o de gas para nuestro país. Eso en cuestiones de minerales. En cuestiones de tierras raras, también tenemos una gran cantidad de tierras raras que podríamos explotar. Es difícil hacerlo porque es extremadamente contaminante, pero dado que es parte de la materia prima para muchos de los circuitos electrónicos que requieren todos los dispositivos digitales, pues podría ser también una fuente. Pero yo creo que lo más interesante en este sentido, lo que podría negociar México, es algo que han hecho Brasil y Argentina, que es muy interesante, y es que ellos han propuesto aceptar vender productos a estas potencias, a Rusia y China, pero a cambio de que ellos también transmitan tecnología y conocimiento en tecnología. Esto es capital, porque lo que están haciendo ellos no es dar nopales por carne. Lo que están haciendo es dar sus productos a cambio de formación en tecnología de punta y tecnología militar. Esto es fundamental. No están haciendo negocios porque sí, están haciendo negocios estratégicos. Si nosotros en este caso pudiéramos negociar un tratado en el cual pudiéramos ofrecer a China ser sus proveedores de litio a cambio de obtener que China produjera baterías de litio en nuestro país, nosotros podríamos empezar a conocer, a aprender esas tecnologías y en un mediano plazo nosotros construir esas baterías de litio, y obviamente eso sería mucho más interesante comercialmente hablando que simplemente vender el litio puro como hasta ahora se ha pretendido. Lo que nosotros olvidamos es que nosotros seguimos siendo productores mayormente de materias primas o manufactura realmente pobre o simplemente de piezas, de refacciones. No tenemos realmente tecnología de punta que se desarrolle en nuestro país, y eso es lo que nos hace falta, eso es lo que hace diferencia, lo que hizo diferencia en el sureste asiático. Que sí, ellos sí han buscado vender sus productos a cambio de obtener conocimiento tecnológico, también obtener ayuda militar, no solamente en cuestión de armamento, sino también de estrategia. Nosotros estamos muy atrasados en la cuestión militar. Nosotros hemos sido condicionados a pensar que lo peor que puede tener un país es tener un ejército fuerte. Pero lo que no nos han dicho es que justamente un ejército fuerte es el que nos puede defender frente a una invasión. Y más que otro país de Latinoamérica, nosotros tendríamos que estar presentes en ese sentido, de que no podemos descuidar nuestra milicia porque nuestro país puede ser invadido en cualquier momento, ya lo hemos visto. El narco se ha convertido en otro poder más en México.
un poder que es, digamos, aumentado la facilidad que tienen para obtener armas de alto calibre. Como el ejército mexicano, mal entrenado, mal, pues digamos, con las pocas armas que tiene, defenderse ante los narcos. Imagínate ante un ejército internacional o el ejército de una potencia, ¿no? Yo creo que podríamos pensar no tanto quizá en aliarnos como tal a uno u otro bloque, pero sí podríamos ser más exigentes en lo que queremos que se nos proporcione. No nada más que se nos proporcionen 10 helicópteros, sino que se nos proporcione formación militar, que se nos proporcione conocimiento tecnológico, que se nos proporcionen también más becas para formar gente en estas disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nosotros podríamos empezar a desarrollar como país. Hacer negocios de alto nivel, en donde sí se pueda vender en un primer paso las materias primas, pero a cambio de que esas materias primas se trabajen en nuestro país para que nosotros también podamos aprender esas tecnologías, hacerlas nuestras posteriormente desarrollar nuestras propias productos dentro de nuestro país y bueno, en un momento dado incluso exportarlos, ¿no? Que ya no seamos exportadores nada más de materias primas. Creo que eso es lo que podríamos lograr y sobre todo también mantener una cierta independencia porque también nos manipulan a través de la retórica de que no podemos hacer nada sin Estados Unidos o sin esta alianza con grandes potencias, cuando en realidad nosotros somos los dueños de las materias primas. Nosotros tenemos la misma capacidad de estar por lo menos a un nivel de potencia emergente que ya tenemos. No puede ser que seamos la 13ª potencia del mundo y nuestros ciudadanos sigan siendo los peor pagados del planeta. Claro. Pues creo que de todas maneras el tema va a dar para mucho. Falta ver qué decisiones tome el gobierno de México, ¿no? Al respecto, conforme escale el conflicto. Estoy ahorita acordándome, no sé si ahorita también quiero opinar de eso. Estoy acordándome de que México prometió con la OPEP, ¿no? Que iban a controlar la producción de petróleo porque en algún momento durante la pandemia cayó el valor del petróleo hasta casi cero, o cero Sí, menos realmente de creo, cero. o menos de cero. Entonces, quizá en un escenario ya de conflicto abierto, a lo mejor las potencias en general pidan que México, ¿no? Aumente lo más posible su producción de petróleo, lo cual, digamos, va en contra de lo que ya se había acordado y en contra del plan energético de este gobierno, que es nada más producir prácticamente lo que se va a consumir en las refinerías de México y en la nueva refinería que se adquirió en Deer Park. ¿Cree usted plausible que México, digamos, se vea forzado a perforar, digamos, de emergencia más pozos o es una cosa que le va a convenir, digamos, a las petromonarquías, ¿no? Es decir, México realmente podría tener alguna relevancia en este sentido cuando no, digamos, su plan no ha sido aumentar la producción petrolera en demasía, ¿no? Simplemente nada más recuperarla e ir perforando pozos conforme, nada más para reponer los otros, porque el objetivo es nada más producir la producción nacional de energía. ¿Cree usted que por ahí pueda venir alguna presión internacional o alguna relevancia de México? Que de hecho fue un poquito la relevancia en la época de Cárdenas, ¿no? Cuando los alemanes, bueno, los países, ¿no? Del eje hundieron a dos buquetanques mexicanos y de ahí México entra a la guerra. ¿Podría venir por ahí algo parecido, digamos, que se escale el conflicto por ahí, la producción, por el duplicar, bueno, aumentar la producción de petróleo? Pues depende del escenario. Ahorita estamos todavía en los primeros inicios de las escaramuzas. No podríamos, finalmente México ahorita todavía no está frente a un escenario de guerra declarado y mucho menos un escenario donde México pudiera ser parte de una coalición. Lo que sí pudiera en un momento dado llegar a, digamos, a presionar a México en la cuestión petrolera sería en el caso de que, por ejemplo, se quisiera aumentar el ingreso
vía la venta de petróleo. Obviamente sería mucho más rentable para México vender el hidrocarburo ya procesado, es decir, gasolina, diésel, que venderlo crudo. Entonces yo me imagino que esa será la estrategia que se siga ya teniendo estas refinerías, o sea, tratar de evitar la venta de crudo y empezar a vender gasolina. Desgraciadamente tendríamos que producir una gasolina de suficiente calidad para que pudiéramos venderla a un precio bastante competitivo. Pero bueno, también existe la otra posibilidad de vender gasolina de mediano baja calidad a los países cercanos que no gozan de ese petróleo, por ejemplo, en este caso Centroamérica, ¿no? Que ahorita se está volviendo de alguna manera una zona de influencia de México gracias a los proyectos de Andrés Manuel. Ese podría ser un proyecto interesante, tratar de expandir las gasolineras de Pemex, por ejemplo, o de algún otro eh, no sé, compañía que quisiera vender estas gasolinas nuevas mexicanas, por ahí podría ser que nosotros pudiéramos tener un ingreso, pero la OPEP en realidad lo que ha hecho al bajar los precios, pues tiene que ver más con cuestiones que le interesen sobre todo a la Casa Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos, porque realmente ellos son los que constituyeron la OPEP mayormente, ¿no? Son prácticamente todos los países árabes que tienen una producción de petróleo importante, Venezuela y México. Entonces, en este sentido, dependería mucho del escenario de guerra concreto para yo poderte dar una contestación más adecuada, pero supongo que me parece que pudiera ese ser el objeto de Andrés Manuel, o sea, dejar de vender el petróleo como materia prima y tratar de llegar a producir una gasolina de la cual se obtenga, pues obviamente, más renta, ¿no? Ok, pues sí, ¿verdad? Podría ser lo más plausible en un escenario de guerra, ¿no? Incluso controlar que no sea demasiado alto el precio. Pero bueno, sí, de este tema va a dar por mucho. Vamos a ver cómo se define en los siguientes días. Seguramente haremos otro video a este respecto. Y bueno, maestra, pues antes de despedir el video, no sé si usted quiere agregar algún comentario extra. Pues básicamente yo creo que estamos ahorita, sí estamos al inicio de una posible guerra, pero todavía no están definidos bien ni siquiera en si se va a dar o no se va a dar en el contexto en que se ha dicho, ¿no? Todavía estamos, digamos, en un escenario pronto, pero yo creo que sí sería importante, como te mencionaba hace rato, plantear cuál sería la posible lugar que México ocuparía en este nuevo escenario, en un escenario de alguna manera bipolar. Antes hablábamos de un escenario tripolar donde Rusia y China tenían actuar por separado, pero dado que efectivamente Xi Jinping y Vladimir Putin ya han cerrado filas no solamente en aspectos comerciales, sino en aspectos militares, pues sí se impone la reflexión al respecto, ¿no? Sobre todo porque efectivamente, para ser un país completamente neutral tendríamos que ser un país verdaderamente sólido en cuestiones económicas como para darnos el lujo de no ser atacados, ¿no? Tendríamos que tener una milicia mucho más preparada, tendríamos que tener una mentalidad también abierta para correr el riesgo de venderle a todos los bandos. Yo creo que esa sería una estrategia muy inteligente, muy interesante. Y con respecto a lo que decías del petróleo, pues efectivamente, o sea, si hubiera un escenario de guerra por ejemplo, en el Golfo Pérsico, definitivamente si estos países entraran en guerra y por algo sus pozos petroleros se vieran mermados, como fue el caso de Irak, definitivamente México podría ser un actor internacional importante, sobre todo si ya no vendiera crudo, sino directamente gasolina, ¿no? A esos países o a otros países que se vieran con carencia de. Incluso para la producción eléctrica, recuerda que una de las mayores fuentes para producir electricidad sigue siendo el petróleo y el carbón, ¿no? Entonces, en este sentido también no gastarlo en este momento puede ser benéfico en un escenario en donde México pudiera ocurrir el escenario contrario, que en un conflicto México simplemente decidiera cerrar sus fronteras.
dejarse quedar fuera de un contexto de guerra y volverse de alguna manera a aislarse del conflicto y tener las reservas suficientes para abastecer a su población. Ese podría ser un escenario poco plausible, pero también probable. Claro. Pues sí, esto va a ser muy interesante ver cómo se manejan las cosas y pues sí, exactamente como dice usted, todo va a depender de los escenarios que se presenten de guerra, quién sabe cómo venga el tipo de guerra y a qué niveles y bueno. Y igual para el siguiente programa me gustaría platicar, ¿no? De lo que hablábamos fuera del aire acerca de la ciberguerra, ¿no? Pero bueno, Ah, sí. para que... Sí, de Entonces, hecho, ujú, sí, adelante, sí, de hecho, fíjate que eso sería muy interesante porque yo creo que México, desgraciadamente se habla mucho todavía con un léxico pasado, todavía sobre términos de zonas de influencia, recursos estratégicos, pero ya, por ejemplo, en Rusia y China ya se están haciendo otro tipo de análisis que tienen que ver más justamente con este nuevo tipo de guerra que es más una guerra cibernética y satelital. Ellos ya realmente sus escenarios los plantean más bien en el espacio y no necesariamente como guerra de las galaxias como la gente se imaginaría, ujú, sino más bien por la cuestión de la centralización de todos los ámbitos de la vida humana, ¿no? A través de la tecnología. Como tú bien sabes, en China ya el famoso Internet de las cosas ya es una realidad desde hace unos años. Y bueno, esa era la idea de que China interviniera de alguna manera en todo el país para que se diera el 5G, para que tuviera la suficiente potencia para que ya todos los electrodomésticos que son manejados a través del Internet de las cosas pudieran funcionar, todo el sistema de vigilancia, todo el sistema de criptomoneda que ellos manejan, una criptomoneda que es una moneda realmente nacional, no como el Bitcoin, que ellos ahorita están en pleno ejecución de muchas cosas que para otros países puede considerarse como todavía futuristas. Eso está de alguna manera poniendo a China a la vanguardia en muchos aspectos, pero también implica pérdida de libertades. Y eso es lo que también se está evaluando, ¿no? O sea, cómo la tecnología, al ser de alguna manera animada por Internet, pues también se vuelve centralista. Y al ser integrado toda la economía, también se vuelve muy susceptible de ser atacada, ¿no? Ahorita los escenarios de guerra que se manejan, por ejemplo, a veces se plantea más a través de, por ejemplo, tipo sabotaje, como el ciberataque que se produjo en las centrales eléctricas de Venezuela, cuando se dejó a todo el país sin luz, los ciberataques que se dieron coordinados en Nueva York y Los Ángeles, en Estados Unidos, a ese tipo de guerras lo que podríamos estarnos enfrentando, a guerras donde no se dan ejercicios militares, sino más bien posibles carencias de servicios para muchas personas, dificultad de abastecimiento, más bien a ese tipo de acciones indirectas, ¿no? Que es a lo que nos podemos enfrentar. Incluso lo que te decía fuera del aire también, guerras mediáticas, es decir, guerras por montaje, guerras que se libran más a través de la televisión y de los medios de comunicación y las redes sociales que en la vida real, ¿no? Una posible construcción de escenarios de guerra donde realmente no ha habido ni siquiera un enfrentamiento real, pero sí muchos discursos ideológicos que sí mueven capitales y mueven sobre todo conciencias para ganar elecciones nacionales, ¿no? O sea, eso estamos hablando de un nuevo contexto de guerra que valdría la pena, como tú dices, ujú. explorar en otro video Sí, más sí, a le tenemos que fondo, dedicar un buen rato porque porque está interesante. definitivamente pone todo este escenario en otro contexto, ¿no? En un contexto ya más cercano a realmente otro mundo, ¿no? Ujú. Más cercano a un Blade Runner, ¿no? Exactamente, sí, sí, y ya tiene sus años esa película. Pues perfecto, maestra, le agradecemos muchísimo que está en nuestro programa y pues queda pendiente ese programa para la ciberguerra. Va a estar súper interesante abordar mil y un posibilidades al respecto. Y bueno,
Pues les agradecemos a nuestros youtubers también que haya estado con nosotros. La maestra Daniel Cárdenas, pues nos despedimos. Maestra, muchas gracias por haber estado. Gracias, Ernesto. Siempre un placer estar contigo y con los youtubidentes. Perfecto. Pues que estén muy bien todos y que tengan buena noche. Bye bye. Bye.